Esta es la historia de Isabel. Una mujer sentada en el último banco de una iglesia que parecía un palacio de cristal. A su alrededor, el murmullo de trajes caros y perfumes de diseño llenaba el aire, pero en torno a ella solo había un círculo de silencio y miradas de reojo. Llevaba ropa gastada, el pelo descuidado, y en su rostro se dibujaba una tristeza que nadie se atrevía a interrogar. Desde el púlpito, la voz del pastor resonaba hablando de amor al prójimo, de acoger al desvalido, pero sus palabras se rompían antes de llegar a la última fila, donde Isabel se había convertido en una prueba viviente de la hipocresía de aquella congregación. La fe se predicaba a gritos, pero se practicaba en susurros y con la vista apartada. Era una soledad extraña, la de ser invisible en la casa de Dios. El conflicto central no era visible para todos, pero latía con fuerza bajo la superficie pulida de aquel domingo. El antagonista no era un villano de película, sino un hombre con una sonrisa perfecta y un discurso elocuente, el pastor Morales. Él era el arquitecto de esa iglesia próspera, un líder carismático que había transformado una pequeña comunidad en un imperio de fe, midiendo el éxito en el número de asistentes y en los ceros de las donaciones. Lo que él no sabía, era que la mujer andrajosa del fondo, a la que consideraba una mancha en su perfecto tapiz dominical, era en realidad la benefactora anónima que había financiado el 90% de ese imperio. Isabel no había venido a rezar, había venido a auditar las almas que administraban su legado, a descubrir si el templo que construyó, albergaba a Dios o solo a su vanidad. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar en un sitio que presume de ser para todos? ¿Has experimentado esa punzada de humillación silenciosa cuando te juzgan por tu apariencia antes de conocer tu corazón? Es una sensación que te congela por dentro, una barrera invisible que te separa de los demás, aunque estés a solo unos metros de distancia. Para Isabel, ese sentimiento era el propósito de su visita. Quería sentir en su propia piel el frío de la exclusión, la indiferencia vestida de piedad. Porque es muy fácil hablar de compasión desde un altar de mármol, pero el verdadero carácter de una comunidad se revela en cómo trata a la persona que no tiene nada que ofrecer, a la que solo llega con su necesidad a cuestas. Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Y antes de contarte cómo la fe silenciosa de Isabel consiguió hacer temblar los cimientos de aquella congregación y exponer la verdad que se escondía tras los discursos. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte el momento exacto en que un líder demasiado seguro de sí mismo descubre, de la peor manera posible, que ha subestimado a la persona equivocada. Lo que está a punto de suceder, cambiará para siempre el destino de esa iglesia y de todos los que forman parte de ella, demostrando que a veces las mayores lecciones de humildad vienen de los lugares más inesperados y de las personas que el mundo ha decidido ignorar por completo. El escenario era deliberadamente imponente, diseñado para inspirar asombro y sobre todo respeto por la institución. Los suelos de mármol blanco reflejaban la luz que se filtraba por unos vitrales modernos, casi abstractos, que contaban historias bíblicas con un lenguaje de diseño corporativo. La acústica era perfecta, cada palabra del pastor Morales llegaba nítida y poderosa a todos los rincones, gracias a un sistema de sonido de última generación. Todo allí olía a nuevo, a éxito, a prosperidad. Era una iglesia que funcionaba como una empresa de alto rendimiento, donde la espiritualidad parecía un producto bien empaquetado, y los feligreses eran clientes satisfechos. La atmósfera, aunque aparentemente acogedora, estaba cargada de una formalidad fría, un código no escrito de comportamiento y apariencia que Isabel estaba rompiendo con su sola presencia. Isabel, en cambio, representaba todo lo contrario a ese mundo de apariencias. A sus 55 años, era una mujer que había construido un imperio empresarial desde la nada, pero nunca había permitido que la riqueza endureciera su corazón. Su fe era un asunto práctico y discreto, una herencia de su abuela que le enseñó que la fe sin obras es una fe muerta. Tras la muerte de su esposo, se había dedicado en cuerpo y alma a la filantropía, pero no de una manera distante. Necesitaba ver, tocar y sentir el impacto de su ayuda. Por eso estaba allí, disfrazada, no era un capricho, sino una dolorosa herramienta de discernimiento. Quería saber si la comunidad en la que había invertido millones de su fortuna era un verdadero refugio,
o simplemente un club social de élite, con una cruz en la puerta. El servicio religioso llegó a su fin, y el pastor Morales bajó del púlpito. De inmediato, fue rodeado por un círculo de hombres y mujeres influyentes, empresarios locales, un concejal del ayuntamiento, las familias más adineradas de la congregación. Le sonreía, estrechaba sus manos con calidez, y escuchaba sus comentarios con una atención que parecía genuina. Sin embargo, por un instante, sus ojos se desviaron hacia el fondo de la sala y se posaron en Isabel. Su sonrisa no desapareció, pero se tensó sutilmente, una microexpresión de fastidio, de molestia, como quien ve una pequeña imperfección en una obra de arte. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, pero para Isabel fue una revelación tan clara como un sermón entero. Vio en esa mirada el verdadero corazón del pastor. Fue entonces cuando se hizo el anuncio del almuerzo. Con una voz jovial, uno de los diáconos invitó a toda la familia de la iglesia a quedarse para compartir un momento de comunión en el salón contiguo. El aroma a comida casera comenzó a flotar en el ambiente, una promesa de calidez y comunidad. Para la mayoría, era una agradable continuación del servicio dominical. Para Isabel, era el momento de la verdad. Llevaba horas sintiendo el vacío en su estómago, una sensación que había buscado a propósito para conectar con la vulnerabilidad que quería comprender. La pregunta era simple y a la vez trascendental. ¿Una iglesia que predicaba sobre alimentar al hambriento sería capaz de ofrecer un plato de comida a la mujer pobre que se sentaba en su propio banco? La gente comenzó a levantarse y a dirigirse ordenadamente hacia el salón. Isabel permaneció sentada, observando, sintiendo el peso de cientos de miradas que la evitaban. Vio cómo una pareja sentada varias filas más adelante se giraba, la señalaba con un discreto movimiento de cabeza, y le susurraba algo a uno de los diáconos. El diácono, un hombre alto de rostro severo y traje oscuro, asintió con un gesto grave. Su mirada se fijó en Isabel y, con una lentitud deliberada, comenzó a caminar por el pasillo central en su dirección. No había prisa en sus pasos, sino una autoridad fría y decidida. El murmullo en la sala disminuyó. La gente sabía que algo estaba a punto de pasar. Era un acto de exclusión que se estaba coreografiando en público. El diácono llegó finalmente al banco de Isabel. Se inclinó, no con compasión sino con la eficiencia de quien va a resolver un problema. Su voz fue un susurro controlado, lo suficientemente bajo para no crear un escándalo, pero lo bastante alto para que los más cercanos oyeran. Señora, dijo sin siquiera preguntar su nombre, nos alegra que haya venido a orar, pero el almuerzo es un evento para los miembros de nuestra comunidad. Luego, con una cortesía gélida que era más hiriente que un grito, le sugirió la dirección de un comedor social al otro lado de la ciudad. Allí seguro que podrán ayudarla. No hubo oferta de ayuda, ni una palabra de consuelo. Fue un despido educado, una humillación ejecutada con precisión quirúrgica en la casa que ella misma había construido. Isabel no sintió rabia, sino una profunda y helada claridad. La humillación no la rompió, la enfocó. Se quedó inmóvil por un instante, absorbiendo el peso del silencio que se había formado a su alrededor. El diácono, satisfecho con su obra, se dio la vuelta y regresó con sus iguales, con la postura erguida de quien ha cumplido una tarea desagradable pero necesaria para mantener el orden. Nadie se acercó a ella. Nadie le ofreció una palabra de consuelo. Se convirtió en una isla, y el murmullo de las conversaciones se reanudó a su alrededor, pero ahora con una nueva nota de tensión, como si todos fueran cómplices de un secreto vergonzoso. Ella simplemente observó, memorizando cada rostro, cada gesto de indiferencia, cada mirada que se apartaba con una prisa culpable. No era una víctima, era una jueza. Sentada a una de las mesas más cercanas, una joven madre intentaba que su hijo de unos 6 años se comiera las verduras. El niño, sin embargo, no apartaba la vista de Isabel. Con la inocencia cruel que solo tienen los niños, tiró de la manga de su madre y preguntó en voz alta y clara: «Mamá, ¿por qué esa señora no puede comer con nosotros?» El pastor dijo que Jesús compartía su pan con todos. La mujer se puso pálida. Le tapó la boca al niño con una suavidad brusca y le susurró que se callara.
que no era educado señalar. Su rostro era un poema de vergüenza y pánico social. No miró a Isabel, pero su incomodidad era una confesión. La pregunta del niño quedó flotando en el aire, una acusación simple e irrefutable que ningún sermón elocuente podría borrar. Desde el otro lado del salón el pastor Morales observaba la escena, vio la intervención del diácono, la pregunta del niño y la incomodidad de la madre. Por un momento, una oportunidad de oro se presentó ante él. Podía caminar hasta Isabel, tomarla de la mano y sentarla en la mesa principal, demostrando con un solo gesto que sus palabras sobre la compasión eran ciertas. Pero no lo hizo. En su lugar, se acercó al diácono que había despedido a Isabel, le puso una mano en el hombro y le dijo algo al oído con una sonrisa comprensiva. Luego, asintió levemente en dirección a Isabel, un gesto que parecía decir, «Bien hecho, has manejado la situación con discreción». Su inacción fue más elocuente que cualquier discurso. Eligió la comodidad de su congregación por encima del mandato de su fe. Isabel sintió el peso de esa decisión como un golpe físico. El hambre en su estómago ya no era una sensación buscada, sino el eco de un vacío mucho más profundo. El vacío espiritual de aquel lugar. El templo que había financiado para ser un faro de esperanza, se había convertido en un club privado, donde la entrada se pagaba con apariencia y estatus. Cada plato de comida que se servía, cada risa compartida, cada conversación amable, se convertía en un ladrillo más en el muro que la separaba de ellos. No era una crisis de fe en Dios, sino una dolorosa confirmación de su fe en la falibilidad humana. Se levantó lentamente, sus movimientos eran deliberados, llenos de una dignidad que nadie allí podía arrebatarle. Decidió que ya había visto suficiente. Mientras caminaba hacia la salida, con la espalda recta y la mirada al frente, una mujer de mediana edad, ataviada con un elegante vestido y joyas discretas pero caras, se giró bruscamente para hablar con una amiga, y chocó con ella. La mujer retrocedió como si hubiera tocado algo impuro, mirando con asco la manga gastada de Isabel. «Ten más cuidado», espetó, sin una pizca de disculpa en su voz. El desprecio era tan casual, tan instintivo, que resultaba aún más hiriente. No la veía como una persona, sino como un obstáculo, una molestia que había invadido su espacio personal. Isabel no respondió. Simplemente la miró a los ojos durante un segundo, una mirada tranquila y penetrante que hizo que la mujer se sintiera extrañamente expuesta, antes de continuar su camino hacia la puerta. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar el pomo de la pesada puerta de madera, una voz masculina y resonante se alzó por encima del murmullo general. «Francamente, deberíamos implementar algún tipo de filtro en la entrada», dijo Ricardo, uno de los empresarios más influyentes de la junta directiva, a un grupo de hombres que asentían a su alrededor. «Este tipo de gente ahuyenta a las familias, afea la imagen de nuestra comunidad». No era un susurro, era una declaración de principios, dicha lo suficientemente alto para que todos, incluida Isabel, la oyeran. Era la humillación final, la verbalización explícita de todo lo que las miradas y los gestos habían estado diciendo. La comunidad no solo la excluía, sino que la consideraba una mancha que debía ser limpiada. Un silencio tenso cayó sobre el salón. Todos los ojos se volvieron hacia Isabel, esperando su reacción. Esperaban que se encogiera de hombros, que acelerara el paso y desapareciera, derrotada por la vergüenza. Pero ella hizo algo inesperado. Se detuvo por completo. Lentamente, se dio la vuelta y su mirada encontró la de Ricardo. No había ira en sus ojos, ni lágrimas. Solo una calma desconcertante, una autoridad silenciosa, que el empresario no supo cómo interpretar. No dijo ni una palabra. El simple acto de mantenerse firme, de devolver la mirada sin inmutarse, fue un desafío. El hombre, acostumbrado a que su poder intimidara, se sintió de repente incómodo, como si los papeles se hubieran invertido, y él fuera el que estaba siendo juzgado. Viendo que la situación amenazaba con salirse de control y crear una escena desagradable, el pastor Morales intervino una vez más, moviéndose con la suavidad de un político experimentado. No se dirigió a Isabel. En su lugar caminó hacia Ricardo y le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Tranquilo, Ricardo, ya nos hemos encargado del asunto discretamente»,
dijo con una voz que pretendía ser conciliadora pero que era, en realidad, una sentencia final para Isabel. Luego, sus ojos se encontraron con los de ella por encima del hombro del empresario, y le dedicó una mirada fría, casi imperceptible, un último empujón silencioso para que se marchara de una vez. Había desactivado la tensión, pero al hacerlo, había reforzado la injusticia. Isabel finalmente rompió el contacto visual. Asintió para sí misma, no en señal de derrota, sino de comprensión. Había obtenido todas las respuestas que había venido a buscar. Se dio la vuelta por última vez, y abrió la puerta. La luz del sol, la cegeó, con acento agudo por un momento, un contraste brutal con la oscuridad moral que dejaba atrás. Al cerrarse la puerta, el sonido resonó en el salón como el golpe de un martillo de juez. Los miembros de la iglesia sintieron un alivio colectivo, creyendo que el problema se había ido. No podían imaginar que el problema no se estaba yendo, sino que acababa de empezar. Creyeron que habían expulsado a una mendiga, pero lo que realmente habían hecho era encender la mecha de una bomba que estaba a punto de demoler su mundo de apariencias. Fuera de la iglesia, el sol del mediodía golpeaba el asfalto con una indiferencia brutal, un mundo ajeno a la piedad calculada que se vivía tras los muros de cristal ahumado. Isabel se detuvo en la acera, respirando el aire cargado de los ruidos de la ciudad, el chirrido de unos frenos, una sirena lejana, las risas de unos niños jugando en un parque cercano. Cada sonido era un recordatorio de la vida real, desordenada y auténtica, tan distinta a la esterilizada atmósfera que acababa de abandonar. No sentía autocompasión, sino una tristeza profunda y desoladora por un rebaño que había perdido a su pastor, o peor aún, que había elegido a un lobo para guiarlo. Su experimento había concluido con un resultado tan claro como doloroso. La casa que construyó para Dios se había convertido en un monumento a la vanidad humana. Justo cuando se disponía a perderse entre la multitud, el pesado portón de roble de la iglesia se abrió con un leve quejido, rompiendo sus pensamientos. No era uno de los diáconos ni el pastor, era una figura pequeña y encorvada, que se movía con la lentitud de los años. Una anciana, a quien Isabel había visto antes sentada sola, en una de las filas intermedias, salió parpadeando bajo la luz del sol. Llevaba un abrigo gastado, a pesar del calor, y en su mano sostenía una modesta bolsa de papel marrón. La anciana la vio, y tras un instante de duda, su rostro se iluminó con una determinación suave. Empezó a caminar hacia ella, con pasos cortos pero firmes, ignorando las miradas curiosas de algunos miembros que salían en ese momento, y que parecían desaprobar su gesto. Al llegar junto a Isabel, la anciana, cuyo nombre era Elena, no pronunció un sermón ni le hizo preguntas incómodas. Simplemente la miró a los ojos, y en su mirada no había lástima, sino un profundo reconocimiento, una conexión de alma a alma, que trascendía las apariencias. Extendió la mano temblorosa que sostenía la bolsa de papel. «Toma, hija», dijo con una voz frágil pero clara, que sonaba como el murmullo de hojas secas. «Es mi almuerzo, pero parece que tú lo necesitas más que yo. No es mucho, pero está hecho con cariño. Que Dios te bendiga». Dentro de la bolsa, Isabel pudo oler el aroma sencillo de un sándwich de queso, y ver el brillo de una manzana roja. Era un tesoro ofrecido en medio de un desierto de indiferencia. Ese gesto tan puro y desinteresado, abrió una compuerta en la memoria de Isabel. Se vio de niña, en la cocina humilde de su abuela, mientras una tormenta azotaba las ventanas. Un hombre empapado había llamado a la puerta pidiendo cobijo y algo de comer. Sin dudarlo, su abuela, una mujer de fe inquebrantable y recursos escasos, había compartido con él la única sopa que tenían para cenar. Isabel recordó sus palabras mientras le servía el plato al extraño. «La fe, mi niña, no se demuestra en el templo, sino en la mesa. No consiste en dar lo que te sobra, sino en compartir el único pan que tienes». En ese instante, frente a Elena, Isabel comprendió que estaba presenciando exactamente esa misma fe, la herencia más valiosa que había recibido. Con las manos temblando ligeramente, Isabel aceptó la bolsa. Sus dedos rozaron los de Elena, y sintió la piel fina y arrugada, un mapa de una vida de trabajo y sacrificio. Por primera vez en todo el día, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora.
En medio de toda la hipocresía, había encontrado lo que buscaba, un corazón genuino. Esta mujer, probablemente la más pobre de toda la congregación, era la única que había cumplido el mandato que el pastor predicaba con tanta elocuencia desde su púlpito de mármol. La pequeña Victoria se sintió inmensa, un faro de esperanza que le decía que no todo estaba perdido, que la verdadera iglesia todavía existía, aunque fuera en el corazón de una sola anciana. Pero esa luz de esperanza fue rápidamente amenazada. La puerta de la iglesia volvió a abrirse, y esta vez fue el diácono de rostro severo quien salió. Su mirada recorrió la escena y se posó en el intercambio entre las dos mujeres. Su expresión pasó de la indiferencia a una visible contrariedad. Caminó hacia ellas con pasos largos y autoritarios, su presencia proyectando una sombra sobre el pequeño momento de comunión. Estaba claro que no venía a alabar el gesto de caridad, sino a sofocarlo. Y si tú también has vivido una situación parecida, donde un pequeño gesto de bondad se enfrenta a la incomprensión, deja un comentario. Tu historia puede inspirar a otras personas a no rendirse. Elena, por favor, dijo el diácono, con un tono que pretendía ser amable pero que destilaba una condescendencia helada. Se dirigió exclusivamente a la anciana, ignorando a Isabel como si fuera una estatua, un objeto inanimado en mitad de la acera. Aprecio su buen corazón, de verdad que sí, pero ya hemos hablado de esto, hay canales apropiados para la caridad. Alentar este tipo de comportamiento en la puerta de nuestra casa, solo crea una imagen que no nos beneficia, y genera un problema de seguridad. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, neutralizaron por completo la belleza del acto, reduciéndolo a una simple molestia administrativa, a una mancha en la reputación de la comunidad. Con una firmeza disfrazada de cuidado, el diácono tomó a Elena suavemente por el brazo, interponiéndose físicamente entre ella e Isabel. Venga, entremos. El pastor quiere hablar con usted sobre su participación en el comité de flores. Era una orden sutil, una forma de alejarla de la mala influencia y devolverla al redil. Elena miró a Isabel por encima del hombro del diácono, y en sus ojos había una mezcla de impotencia y disculpa. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Se dejó conducir de vuelta al interior de la iglesia, y la pesada puerta se cerró una vez más con un sonido sordo y definitivo, dejando a Isabel completamente sola en la calle. Isabel se quedó inmóvil, sosteniendo la bolsa de papel que ahora parecía pesar 1 tonelada. El calor del sol en su rostro contrastaba con el frío que se había instalado en su pecho. La breve victoria, ese instante de conexión humana y fe verdadera, había sido aplastado por la maquinaria de la institución. Pero algo había cambiado dentro de ella. La tristeza se había transformado en una claridad glacial, en una resolución tan dura como el diamante. Ya no era una observadora pasiva. El desprecio hacia ella era una cosa, pero la humillación a una mujer como Elena era una ofensa que no podía perdonar. En ese momento, supo exactamente lo que tenía que hacer. No se trataba de castigar, sino de restaurar, y para ello tendría que derrumbar el templo. Con el corazón convertido en un trozo de hielo y la bolsa de papel de Elena en la mano como si fuera una reliquia sagrada, Isabel no se fue a casa a llorar. Se dirigió directamente a su coche, un vehículo discreto aparcado a varias calles de distancia, y desde allí hizo una sola llamada a su abogado. Su voz era tranquila, desprovista de cualquier emoción, pero cargada de una finalidad de acero. Le dio instrucciones precisas, claras, y sin posibilidad de negociación. No había ira en sus palabras, solo la ejecución metódica de una decisión irrevocable. La maquinaria que había construido un imperio empresarial, se puso en marcha para un propósito muy diferente, no para generar riqueza, sino para auditar el alma de una institución que había perdido su rumbo de la manera más dolorosa y evidente posible. El juicio no se celebraría en un tribunal, sino en la misma sala de juntas que ella había financiado. Un par de días después, un sobre con un membrete elegante llegó al despacho del pastor Morales. Contenía una citación formal para una reunión de emergencia de la junta directiva, solicitada por el representante legal del benefactor anónimo de la iglesia. El pastor leyó la carta con una mezcla de fastidio y curiosidad. Lo interpretó como una formalidad, quizás una revisión anual de las cuentas o una nueva directriz de inversión. Llamó a Ricardo y a los diáconos principales para informarles, tratando el asunto con una confianza despreocupada.
Probablemente quiera asegurarse de que su dinero está siendo bien utilizado, comentó con una sonrisa. Le daremos un informe que le hará sentirse orgulloso de su inversión en el reino. No había ni una sombra de duda en su mente. Creía firmemente que su gestión era impecable, y que la prosperidad visible de la Iglesia era la única métrica que importaba. La sala de juntas era el corazón del poder de la Iglesia. Una larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces empotradas del techo, rodeada de sillas de cuero que parecían tronos. El pastor Morales se sentó a la cabecera, flanqueado por Ricardo y los demás miembros de la junta. Repasaban sus notas, ajustándose las corbatas, proyectando una imagen de control y competencia. El ambiente era de tranquila expectación, la calma que precede a una transacción de negocios exitosa. Esperaban a un abogado de traje gris, un intermediario sin rostro. La puerta se abrió puntualmente a la hora acordada, y todos levantaron la vista, sus sonrisas profesionales listas. Pero la persona que entró, no era quien esperaban. Era una mujer de unos 55 años, con un traje de chaqueta impecable, el pelo recogido con elegancia y una mirada que irradiaba una autoridad serena y absoluta. Al principio nadie la reconoció. Su presencia era tan radicalmente distinta a la de la mujer andrajosa del domingo, que sus cerebros ni siquiera intentaron hacer la conexión. El pastor Morales se levantó, extendiendo la mano con su encanto habitual. Bienvenida, soy el pastor Morales. Entiendo que viene en representación de nuestro generoso benefactor. La trató con la cortesía condescendiente que reservaba para los subordinados, asumiendo que ella era simplemente una empleada, una mensajera. Isabel le estrechó la mano con firmeza, su contacto fue breve y profesional, no devolvió la sonrisa. Simplemente asintió y se dirigió a la silla vacía al otro extremo de la mesa, un movimiento que sutilmente la posicionaba no como una invitada, sino como una igual, o incluso como la que presidía la reunión. El ambiente cambió instantáneamente. El pastor, ligeramente desconcertado por su aplomo, intentó recuperar el control. Bueno, si nos presenta la agenda podemos empezar. Le aseguro que nuestro benefactor estará muy satisfecho con los informes de crecimiento que hemos preparado. Ricardo añadió con suficiencia. Los números hablan por sí solos, pastora. Esta comunidad es un modelo de éxito. Fue entonces cuando el pastor cometió su mayor error. En un intento de crear camaradería y demostrar su control sobre todos los aspectos de la Iglesia, dijo con una risa ligera. Incluso hemos mejorado nuestros protocolos de seguridad para garantizar que el ambiente siga siendo acogedor y apropiado para las familias. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la comunidad. Era una referencia velada, casi jactanciosa, al incidente del domingo. Una humillación final, pronunciada frente a la mujer a la que habían humillado. Isabel dejó que sus palabras quedaran suspendidas en el aire denso de la sala. No reaccionó. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se clavaron en los del pastor con una intensidad que finalmente hizo que la sonrisa de éste se desvaneciera. El silencio se alargó, volviéndose cada vez más incómodo. Los miembros de la junta se miraron unos a otros, sintiendo por primera vez que algo estaba profundamente mal. La confianza del pastor se evaporó bajo aquella mirada silenciosa y penetrante. De repente, parecía un niño que había sido descubierto en una travesura, aunque todavía no entendía cuál era su falta. La tensión en la sala era tan palpable que se podía sentir en la piel, una corriente eléctrica de anticipación y temor. El poder había empezado a cambiar de bando, y todos lo sintieron. Finalmente, Isabel habló. Su voz era tranquila, pero cortaba el silencio como un bisturí. Gracias por su informe, pastor Morales, dijo. Y luego señaló un proyector que había sido instalado discretamente antes de su llegada. Ahora, permítanme presentarles el mío. Con un clic de un mando a distancia, la pantalla cobró vida. No mostraba gráficos de crecimiento ni cifras de asistencia. Mostraba una copia digitalizada de la escritura de propiedad del terreno sobre el que se erigía la iglesia. Y junto a ella, los documentos de la fundación que había financiado el 90% de su construcción y mantenimiento. En la línea que designaba al único fideicomisario y fundador, un nombre estaba escrito con una caligrafía clara: Isabel García. El silencio en la sala se convirtió en un vacío atronador. Los rostros de los hombres se transformaron en máscaras de incredulidad y pánico. Sus miradas saltaban de la pantalla al rostro de la mujer sentada frente a ellos,
tratando de reconciliar las dos realidades. El diácono que la había despedido palideció hasta el punto de parecer enfermo. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El pastor Morales se quedó helado, su máscara de carisma hecha añicos. Isabel les dejó un momento para absorber el impacto antes de dar el golpe de gracia. El benefactor anónimo al que han servido con tanto celo, dijo, su voz firme y sin temblar, soy yo. Fue una revelación que no solo los dejó sin palabras, sino que reescribió por completo la realidad en la que habían vivido. La mendiga que habían despreciado era en realidad la reina cuyo reino estaban administrando. Entonces, con la misma precisión fría, relató los acontecimientos del domingo desde su perspectiva. No usó un lenguaje acusatorio, simplemente describió los hechos. Me senté en el último banco, esperando una palabra de consuelo, recibí miradas de juicio, busqué un plato de comida, me ofrecieron la dirección de un comedor social. El señor Ricardo aquí presente, dijo, mirándolo directamente, sugirió que gente como yo afea la imagen de la comunidad. Y usted, pastor, su mirada volvió a Morales, lo aprobó todo con un gesto de cabeza. Cada frase era una verdad irrefutable que los despojaba de cualquier defensa. No los estaba atacando, simplemente les estaba mostrando el reflejo de sus propias acciones, y la imagen era monstruosa. Ustedes convirtieron la casa de Dios en un club privado, continuó, su voz ahora con un filo de acero. Predicaron sobre el amor al prójimo mientras me expulsaban de la mesa que yo misma había puesto para todos. Se puso de pie, su figura dominando la sala. Por lo tanto, con efecto inmediato, usted, pastor Morales, y todos los presentes en esta junta, quedan relevados de cualquier cargo de liderazgo y de la administración de todos los fondos de esta fundación. El shock en la sala era total. Era una ejecución corporativa, pero el juicio era moral. Les había quitado el poder, no por capricho, sino porque habían demostrado ser indignos de él. Su victoria no era una venganza, era una restauración del propósito original de su inversión. Y entonces, asestó el golpe final, el que lo cambiaría todo. Esta iglesia volverá a ser un refugio para los necesitados, no un escaparate para los ricos, declaró. Una última imagen apareció en la pantalla, una fotografía del rostro arrugado y amable de Elena, la anciana viuda. He creado un nuevo comité de servicio comunitario que gestionará la mayor parte del presupuesto. Y su directora será la única persona que demostró entender el Evangelio el domingo pasado. La confusión en los rostros de los hombres era absoluta. ¿Saben quién es?, preguntó Isabel. Es la mujer a la que su diácono le impidió compartir su almuerzo conmigo. A partir de hoy, la señora Elena tendrá un sueldo digno y todos los recursos necesarios para asegurarse de que nadie, nunca más, sea humillado en la puerta de esta iglesia. El pastor Morales se derrumbó en su silla de cuero, el color desapareciendo por completo de su rostro como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera precipitado a sus pies. El aire, antes cargado de arrogancia, ahora estaba espeso por el peso de una humillación absoluta. Ricardo, el empresario que había hablado de afear la imagen, intentó articular una disculpa, una justificación, pero solo un balbuceo incoherente salió de sus labios, mientras su mirada saltaba de Isabel a la pantalla, y de vuelta, como un animal atrapado. El diácono del rostro severo, el hombre que había ejecutado la orden de expulsión con tanta frialdad, simplemente bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la mirada de la mujer a la que había despreciado. El silencio en la sala no era de respeto, sino el silencio de un cementerio, el sonido de carreras y reputaciones muriendo en tiempo real. Isabel no esperó a ver más. No había placer en su victoria, solo la triste necesidad de una cirugía para extirpar un cáncer. Recogió su maletín con una calma metódica, sus movimientos eran precisos y deliberados. No había una pizca de triunfo en su rostro, solo la serena resolución de quien ha limpiado una herida profundamente infectada para permitir que comience a sanar. Se dirigió a la puerta, y cada uno de sus pasos resonó en la sala como un veredicto final. Los hombres que quedaban atrás no eran más que estatuas de sal, paralizados por la revelación de su propia ceguera moral.
Al cerrar la pesada puerta de caoba tras de sí, el sonido no fue de un final violento, sino el clic suave y definitivo de un nuevo comienzo, dejando atrás la podredumbre para que algo nuevo pudiera crecer. La noticia no tardó en extenderse como un reguero de pólvora. El abogado de Isabel se encargó de comunicar las decisiones a los empleados y a los miembros clave de la congregación. Los susurros en los pasillos se convirtieron en conversaciones abiertas y atónitas en los grupos de oración. La comunidad se fracturó instantáneamente. Algunos, los más cercanos al círculo de poder del pastor, hablaron de una toma de control hostil, de una injusticia. Pero la gran mayoría, aquellos que en silencio habían sentido la creciente frialdad y el corporativismo de su iglesia, sintieron una extraña y abrumadora sensación de alivio. Era como si una ventana se hubiera abierto de golpe en una habitación sofocante, dejando entrar aire fresco y limpio. La historia de la mendiga se convirtió en una leyenda instantánea, una parábola moderna que exponía la verdad que muchos sentían, pero no se atrevían a nombrar. Pero Isabel ya no estaba allí para presenciar el caos que había desatado. Condujo su coche no hacia su lujosa mansión en las colinas, sino a un barrio modesto en el otro extremo de la ciudad, un lugar de edificios de ladrillo y ropa tendida en los balcones. Subió 3 tramos de escaleras en un bloque sin ascensor, guiada por una dirección que había obtenido discretamente. Se detuvo frente a una puerta sencilla y llamó con suavidad. Cuando la puerta se abrió, Elena la miró, primero con confusión al no reconocerla, y luego con una sorpresa genuina al ver a la elegante mujer de la sala de juntas en el umbral de su humilde apartamento. El aroma a estofado y a hogar llenaba el pequeño recibidor, un contraste abrumador con el olor a cuero y a dinero de la sala de juntas. Cuando Isabel, con una voz suave y respetuosa, le explicó su decisión y le ofreció el puesto, Elena no reaccionó con alegría ni ambición. Sus ojos, enrojecidos por los años, se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza repetidamente. Pero señora, yo no soy nadie. Solo soy una viuda que intenta llegar a fin de mes. No sé nada de dirigir comités ni de manejar dinero, susurró, su voz temblando de incredulidad y miedo. Creía que era un error, una broma cruel. Fue entonces cuando Isabel le tomó las manos arrugadas entre las suyas, sintiendo la fuerza y la bondad en ellas. Elena, le dijo, mirándola directamente a los ojos, no necesito a alguien que sepa de dinero. Necesito a alguien que sepa de amor. Y usted es la persona más rica que he conocido en toda mi vida. Su corazón es la única cualificación que importa. Un mes después, la iglesia era irreconocible. Las pesadas puertas de cristal estaban permanentemente abiertas, no como una declaración arquitectónica, sino como una invitación real. En el gran salón donde una vez se celebró el almuerzo exclusivo, ahora había un comedor comunitario bullicioso y alegre, abierto todos los días. El murmullo de trajes caros había sido reemplazado por las risas de los niños, las conversaciones de los ancianos solitarios, y el sonido de platos llenándose para los hambrientos. Y en el centro de todo, con un delantal sencillo sobre su mejor vestido, estaba Elena. No dirigía desde una oficina, sino desde la línea de servicio, sirviendo estofado con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. A su lado, pelando patatas en una gran olla, estaba Isabel, una voluntaria más, anónima y completamente feliz, sirviendo en el templo que finalmente había recuperado su alma. La verdadera riqueza de una iglesia nunca estuvo en el mármol de sus suelos, sino en la compasión del corazón de su miembro más humilde. Elena no solo alimentaba cuerpos, estaba restaurando almas, demostrando que un solo acto de bondad puede reconstruir un templo entero desde sus cimientos. Si esta historia de fe y justicia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial, y suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan dónde reside el verdadero poder.